¿Sube o no sube la temperatura a? Hoy hay neblina en muchos sectores de Alberto Mayol. En tu viaje hacia acá, neblina. En mi vida hay una neblina constante. Una niebla. Una nube negra. La niebla de Unamuno. Estábamos hablando de las ideas que tomaron en este gobierno sobre el tren, Alberto Mayol. Ah, sí. Y si hubiéramos Felicitamos al presidente. Si tuviéramos tenido presidente, habríamos tenido más trenes. Mucho más. Pero así, cantidades infinitas, inconmensurables. El presidente habría construido los trenes, diseñado los trenes, manejado los trenes. Habría sido una cosa. Bueno, por ahora hasta tenemos solamente esta Melipilla. Sí. Hay que conformarse. Hay que conformarse con algo. Ya, pero en general, ¿qué? Y viene el de Santiago Valparaíso, parece que también que lo van a licitar. Pero que está un poco más. Pero claro, aquí porque esto partió el 2013, la primera vez cuando se hizo el anuncio. Claro. Entonces está recién el otro, no tiene todavía ni siquiera los permisos ni nada, porque además hay que licitarlo. Al final parece que no tomaron la decisión de que no aceptaron la propuesta de asignarle al proyecto chileno y están aparentemente buscando ya un camino de licitación. Así que se va a demorar un poco más, pero habrá probablemente tren, porque para el paraíso sería súper potente. Y que se extienda, insisto, que vuelva el Metrotren hasta las estaciones posteriores entre Rancagua y San Fernando. Además. Porque eso llegaba hasta allá y hace un par de años eso se modificó. No, la cosa es que el Metrotren, uno ve los horarios, yo trabajo al frente, entonces veo los horarios de repente, como los cambios que han tenido, y de repente hay cosas muy absurdas, así como que el Metrotren funciona, no sé, 2 veces al día. No es muy útil. Oye, y ojo que lo ocupan harto. Pero enormemente. Y llenísimo. Claro. Entonces tampoco es que él sea por falta de éxito. No, claro. No, es que, bueno, es que ese fanatismo por ir destruyendo vías férreas como una especie de síndrome. Oye, queremos hacer una invitación a todos nuestros auditores, a los que puedan estar ahí en un computador o con su celular ahí en la mano, que vayan a sonarfm.cl. Tenemos una hermosa y remozada página web para que ustedes puedan ver todos los contenidos que tenemos ahí online y para que puedan escuchar también el sonar informativo en vivo. Y, por ejemplo, si usted quiere volver a escuchar el comentario que va a hacer Alberto Mayol aquí en este día jueves, puede ir a cualquier hora en la tarde, en la comodidad de su hogar, y puede reproducir nuestros programas. ¿Cuántas veces quiera? Cuantas veces quiera, donde usted esté, en cualquier Es inevitable volver. Así es, así que sonarfm.cl. Mira, Pati, se ponen reflexivos. Anda a sonarfm.cl y pueden ver esta. Aquí estoy. Sí, esta nueva web. Pero impresionante. Sí, muy bonita. Que tiene mucho contenido y muchas alternativas para escuchar o en vivo o... Están los podcasts de todos los programas. Exactamente. Van a estar sí, claro, los podcasts de los programas van a estar ahí, así que usted puede navegar y visitar desde ahora ya la nueva versión de nuestra sonarfm.cl. Muy actualizado todo, de hecho aquí sale Sonar Informativo, Daniel Matamala. Es broma. Es mentira. Es broma. Le vamos a enseñar un saludo a Pablo Márquez que te está escuchando. Que está boicoteando el chiste. Ya. Qué feo, una broma. Era una broma, no. Está en Spotify. En Spotify también, así que vaya, visite sonarfm.cl y se puede encontrar con todas las novedades. Además, usted sabe que ahí en esa página siempre alojamos los concursos para los conciertos, para las entradas y muchas cosas más. Novedades ahí, sonarfm.cl. Oye, sección concurso está aquí ahora separadísimo. Sí, voy a entrar directamente a ver si puede concursar. A postular. ¿Quién está concursando a peor compañero en la Cámara? Es el diputado René Manuel García. Lo conversábamos al inicio del programa, que tuvo una reacción complicada ahí en la Cámara. Lo explicaba Patricia al responderle de mala manera ahí a un par de diputadas al hablar del tema de los pantalones. Luego no fue eso suficiente y tuvo un problema físico, como podríamos llamarlo, un altercado, gracias a Eduardo Burracón, un periodista de la radio ADN, que este periodista lo estaba siguiendo para insistirle en que respondiera sobre la actitud que había tenido frente a las diputadas. Y él escapó por las escaleras de emergencia. Se devolvía por el mismo camino. Se devolvía, iba, venía y finalmente le pegó una patada, pero él negó esa situación. Un periodista de TVN, compañero de la Pati, tomó este video donde estaban las cámaras de seguridad que evidenciaban que él le había pegado una patada y él dijo lo siguiente al diputado García. ¿Cómo cierro la puerta?
pusieron la puerta para que no entraran, no me siguieran a la ¿Pero silla. no le parece un acto violento? No, o sea, ¿a ti te parece normal que yo te acose? Y cuando le digo, oiga, déjeme tranquilo, si quiere hablemos, pero déjeme tranquilo, por favor. ¿Por qué tengo que yo hablar lo que ustedes quieran? Y cuando uno quiere una conferencia de prensa, ustedes no van. No lamenta lo que ocurrió. Pero digamos. ¿cómo voy a lamentar algo que no he hecho? Entiéndelo, por favor. Pero se ve, diputado, No me saques palabras. Eso sí, para que me dejaran tranquilo, pero no patada, por favor. Pero no lamenta lo que ocurrió. Bueno. No lo lamenta. Mira, para entenderlo en orden cronológico, en el momento en que va Antonio Ruiz a preguntarle, el periodista, en ese momento todavía no estaba la imagen de la cámara de seguridad. Estaba el relato del periodista y lo que él mismo había grabado. Entonces lo que hace Antonio es mostrarle el video de ADN. Y claro, ahí no se aprecia la patada. La patada, se ve la cara del... Claro, todo el resto lo había visto. Entonces, pero lo que hace el diputado al ver el video dice, no, que ahí no se veía ninguna patada, que él no había pateado. Minutos después aparece el registro de la cámara de seguridad, que es una toma más amplia, sí. Y ahí se ve clarísimo la patada. O sea que es mentiroso. Perdón, tiene muchos nombres, falta la verdad, pero la verdad es que son mentiras. Lo que el señor dice es mentira. No, pero dijo nuestro legislador no tiene ningún escrúpulo en mentir descaradamente. Y es, vamos a decirlo muy, muy elegante, es atrabiliario. Suena enojona, irascible. De nuevo, por favor. Atrabiliario. Dícese de... Persona enojona, irascible. Pero espera, un par de cosas que decir. Primero, ¿sabe qué? El hecho de que usted cite una conferencia de prensa y la prensa no vaya significa que usted es muy aburrido, que los temas que va a decir son aburridos, son obviedades o no nos interesa, o hay cosas más importantes. Dos, la cosa no funciona así. El tipo es un representante de gente, su poder viene de ahí. Hay un problema horroroso con la concepción del poder de esta gente. Cito a un tal José Gervasio Ortigas: mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Entiéndanlo, estudienlo, señores diputados, léanlo, pídanselo a un profesor que le explique qué significa eso. La autoridad que ustedes tienen no viene de Dios, emana de nosotros. Por tanto, no nosotros los periodistas, nosotros los votantes. Y por tanto, ustedes le deben explicaciones a los votantes, no solo a los de su zona, los de todo el país. Pero fíjate que, mira, yo creo que hay un tema, porque tener una persona, qué sé yo, con particulares dichos y escasa prudencia en la cámara, que es una cosa que te va a ocurrir y puede ocurrir, y en fin. Viene con el contrato. Claro, y seguramente. Estadísticamente hablando, hay uno cada tanto. Y hay que tener mecanismos de sanciones que sean relevantes, o sea, hay una serie de cosas que hay que revisar, pero hay una cosa que es un tema político que es previo. Aquí esta persona esto lo ha hecho muchas veces de distintas maneras, ¿ya? Y aquí hay partidos políticos. Hay partidos políticos que toman decisiones que hacen que sea más fácil para ellos salir elegidos. Porque si esa persona fuera como independiente, como mucha gente, no saldría, ¿ya? A pesar de haber sido parlamentario todo el tiempo, no tendría los votos para salir por sí solo. Necesita ir en una lista apoyado por un partido relevante en la zona, por el partido que de hecho en la zona siempre saca diputados, ¿ya? En este caso es Renovación Nacional. Renovación Nacional. Tenemos ahí la declaración, lo que dijo precisamente el presidente de RN, Mario Desbordes. Y que explica lo que tú dices. Yo estoy buscando la información de qué parlamentarios fueron los que mintieron de esa manera, porque los voy a pasar también a la Comisión de Ética. Eso es gravísimo. Se hizo un montaje, si es que un parlamentario lo dijo. Es un montaje para tratar de dañar, en este caso, en la primera pata de todo este problema, al diputado García, y además, obviamente, con la intención de sacarlo de la presidencia. Estoy recabando la información, como le digo. Espero que no sea cierto que algún diputado mintió tan descaradamente, o diputada diciendo que García le habría dicho: con usted me bajo los pantalones, cosas por el estilo, porque eso quedó acreditado que es mentira, que es falso. Ya, esto es este es el evento origen, previo. El origen. Acá la discusión se dio de la siguiente manera. Estaban hablando de la compra de tierras de Uvilla, una comisión. Exacto. Que debió haber presidido la diputada Nullado, pero como llegaron tarde 3 diputados de la oposición, salió elegido don René Manuel García, digámoslo, incluyendo a la diputada Parra. Exacto. Y en esta discusión el presidente de la comisión ha traído a un abogado constitucionalista para ver los alcances de lo que se puede investigar o no, y le dijeron que eso no correspondía ahí, pero se insistió, se planteó, y después
fue impugnado esto y se manifestó la intención de quitarle la presidencia. Lo hizo Carmen Hertz y ahí se produce el problema con Carmen Hertz, a la que él dice que se ha desenmascarado. O sea, tu verdadera intención era sacarme la presidencia. Y de ahí la diputada Parra le dice que eso no corresponde hacerlo ahí, y que sea hombrecito y se ponga los pantalones. Y ahí es donde él desliza esta frase que no quedó grabada según las declaraciones de Parra y Hertz. Él apagó el micrófono, que con ella él se baja los pantalones. Claro, con ella sí se baja los pantalones. Claro. Sí. Y de ahí en más la cosa fue para peor. Sí. Solo pudo empeorar, digamos. Y su reacción, la reacción de huir, de verdad, desquiciadamente, porque la huida es una cosa huyó dando vueltas en ridícula, círculo, claro, o sea, una cosa de dibujo animado. La huida no habla muy claramente de que él se sintiera completamente inocente en la situación, o sea, no es alguien que está comportándose diciendo, ¿sabe qué? Yo nunca dije eso, yo aclaro los hechos. Hice un comentario que tenía que ver con una cosa colateral porque me hablaron de los pantalones, que me parecía una cosa que ya fue inapropiada, y contesté inapropiadamente a una cosa inapropiada, pido disculpas, qué sé yo. No fue su conducta fue como de alguien que parece denunciarse respecto a que entiende que ha hecho algo grave y que eso puede traer consecuencias relevantes. Entonces la conducta de Renovación Nacional de salir a defender antes de tener además suficientes antecedentes. O sea, ¿qué hace ahora el señor Desbordes frente a los hechos que ya son públicos y notorios? O sea, supongamos que el hecho que él dice que nunca ocurrió y que está acreditado que no ocurrió, cosa que no es así, supongamos que eso efectivamente no ocurrió, pero después él ya agredió a un periodista. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo defendí? O sea, yo creo que aquí hay un asunto que la otra vez lo comentábamos respecto al tema de los evangélicos. Es que sí, es el... O sea, que el tema de cómo los partidos, ¿ya?, se comportan como meras agencias, ¿ya?, de intermediación de los cargos para efectos de candidatos individuales, muchos de ellos militantes, otros no, ni siquiera, ¿ya?, para efectos de organización logística y de acumulación, y de lo que ellos después llaman, la única momento político es posterior a eso, a las elecciones, cuando llegan y dicen en el Congreso, ya no, tenemos que votar todo alineado porque nos pidió el presidente, nos pidió no sé quién, y que cuando cobráis el apoyo. Cuando cobráis el apoyo. Pero no hay una relación política. Entonces, a mí yo encuentro muy grave cuando uno ve que tipos como el señor René García, que ya sabemos cómo es y que no plantea ningún aporte a la Cámara, esa es la verdad, porque puede recibir los votos que quiera y eso está perfecto, pero el asunto de fondo es, ¿sabe qué? ¿Por qué el partido político le va a dar las condiciones para que salga electo fácilmente? ¿Cuál es la razón para eso? Y eso también lo podemos ver con el caso, con lo que pasó con los evangélicos. Exacto. Que a mí me parece súper grave, o sea, que un partido político licite. Es que ese es el punto, es una licitación de cargos. Licite, le diga, ya sabe que yo le entrego por el apoyo de los evangélicos, de este grupo de evangélicos que dice controlar a todos los evangélicos de Chile, porque además basado todo en una trampa total, entre todos contándose un cuento, ¿ya? Basado en eso, le dicen a los señores de JBH, ya sabe que usted tiene derecho a 3 diputados en RN en cupos protegidos, en cupos garantizados, ¿ya? El señor Durán pone a su hijo, ¿ya? Y entonces uno dice, a ver, y RN sosteniendo todo esto, y yo creo que aquí el gran responsable de todo esto es Renovación Nacional. O sea, Oye, pero Renovación. Dale, sí, dale. Solo para aportar en esta conversación, tenemos, entiendo, el audio de la comisión, de lo que pasó en la comisión. El momento. Exacto. El momento aquí. Sí, claro, con usted, indudablemente, sí. Se me cayeron. Por favor. Siendo presidente de una comisión, están en esos términos refiriéndose Yo creo, de verdad se los digo, que se hubieran ahorrado todos estos problemas en la diputada.
justo ahí se cortó. Pero en el fondo, ahí le estaban increpando porque alguien Porque ya había escuchado el dicho tema de los pantalones. Que eso no quedó registrado no hay un audio de la comisión donde diga tal cual la frase que le están adjudicando. No. Sino Pero que su después lo conducta empiezan no a es de increpar. alguien Y eso es algo de lo que le critican, que no estaba en la comisión, que dice que es la actitud de cierta prepotencia que tuvo en general, más allá de cuál ha sido el concepto que haya utilizado. Pero además no niega el hecho. O sea, no es que diga, ay, por favor, dice, pero así como arrogantemente, pero no está diciendo, contigo. a ver, disculpe, es súper. Eso es lo que le dice contigo. Sí, claro, que te creí, qué sé yo. La ningunea al menos, digamos. Claro. Sí. Ahora, el punto es este, para mí, por lo menos. Está RN convertido en una suerte de de partido que licita cargos, como un canal que licita a su audiencia. Digo, yo, dueño de un canal de televisión, tengo que llenar la programación de 9 a 2 de la tarde, donde tengo un noticiario que fabrico con 3 amigos. Entonces, entre las 9 y las 2 de la tarde voy a licitarlo. Claro. Al que me traiga el mejor programa lo pongo al aire y le pago unas lucas. Y tengo un piso garantizado de 3 puntos. Claro. Entonces, usted tráigame su candidato y yo le pongo la etiqueta de RN y lo llevo al Congreso. Exacto. Es eso lo que está haciendo RN con los evangélicos, con gente como García, y es eso el futuro de la política chilena, licitarle el cargo al que te traiga el mejor lote de borregos para votar contigo y que vote alineado. O sea, me parece que RN, que en algún momento se perfiló como el partido que significaba la renovación de la derecha chilena, ha caído con estos 2 episodios, Durán y García, en un pozo horroroso. Y ojo, hay más, pues si me olvidaba, ¿cómo se llama la diputada aquella? La diputada del fraude al fisco. Camila Flores. Exacto. Claro. Además, no, y tienes diputados por todos lados donde se apoya la existencia de personas que están diciendo las cosas como las que dice Urrutia en la UDI, ¿ya? Y donde los partidos entonces se convierten en cómplices de ese tipo de conducta, y cuando les toca enfrentarlo, su primera reacción es además apoyar a los tipos. Es decir, tienen todo el derecho, o sea, aprovecharse de esas viejas querellas filosóficas de la gente decente, como se puede censurar a aquel que es un monstruo aberrante, o hay que darle incluso la libertad a aquel. Esas preguntas que nos hacemos las personas que somos razonables, y frente a tipos que solo están dispuestos a ocupar su autoritarismo al máximo nivel posible. Entonces, no, hay que después lloriquear, que eso es lo más impresentable. Y que además lloriquean y dicen que esto es gravísimo lo que está pasando, que se le está acosando prácticamente. Entonces, porque además, ojo, no hay acreditación de que él haya dicho la frase de los pantalones. Lo que sí está súper claro es que el comentario posterior de él, ¿ya? Y yo me considero que andar usando el tema de género en cada frase normalmente es complejo y hay que tener cuidado, pero en este caso es muy evidente. O sea, decirle con usted me voy a bajar los pantalones, sí, claro, ¿ya? O sea, es el uso del código, ¿ya?, más patriarcal y violento posible, ¿ya? Además denostativo, porque además dice usted no cumple el estándar patriarcal, o sea además, entonces o sea, dentro de su código ya es violento, y fuera de su código es sencillamente inaceptable. Entonces estamos hablando de una serie de cosas, y esto termina en una cosa absurda, que es estas cosas como una sanción ética. Oye, basta. O sea, tenemos en investigación en el Partido Socialista si se sanciona a Juan Pablo Letelier. Oye, pero ¿qué se tiene que investigar? ¿Qué se tiene que investigar? Si después hay que investigar más cosas, pero no tenía que estar allí. No tenía que estar involucrado en esos hechos. Yo solo voy a decir una cosa. Este señor va a cumplir 32 años. Para mí es un ejemplo de por qué eso no se debe permitir, la reelección indefinida. Segundo, cito a Daniel Matamala, que dice: en cualquier pega tú haces eso y te echan en 5 minutos. Sí, pues. En 5 minutos. Acá eso no va a ocurrir. Y tercero, alguien que le respondió a Daniel, que dice que en la construcción la patada esa no genera es cierto, no genera ninguna respuesta formal, pero básicamente tú en la construcción le pegas una patada hacia alguien y el tipo te huele un par de dientes. Exacto. Y quizás al diputado le vendría bien un paseo por la construcción, digamos, o por el mundo real, para saber las consecuencias de tus hechos. Si tú en el mundo real, no en ese mundo de fantasía que viven en el Congreso, tú haces una cosa así, o pierdes la pega o te bajan un par de dientes. 8:38 y estamos de regreso en este Sonar Informativo.
hablemos de Dobra. Dobra Y Lucic. si ya nadie más va a hablar de eso. El último día que se habla de Dobra. Un día después de Dobra Lucic. Esto, recordemos que tenía que ver con la carta, la candidata nominada por el gobierno para que integrara en la Corte Suprema. Ayer se tenía que votar a las 3:30 de la tarde en el Senado, porque dentro de las etapas está que pase también por la aprobación del Senado. Y finalmente se retira su nombre, según la información que se ha entregado, es que fue ella misma la que pidió que se retirara el nombre, porque definitivamente no tenía los votos. No tenía los Todo esto acompañado de una polémica previa por varios elementos que ahora vamos a conversar con Alberto Mayo. Es que claro, los elementos son bien, o sea, lo que se ve encima merece algunos elementos que son bien sencillos, no son que no están allí así como súper escondidos, son bien evidentes, porque esto no se hace con demasiada prolijidad tampoco como para esconder las hebras de lo que se hace. Ella es la candidata que propuso el gobierno, que propuso el presidente Sebastián Piñera, pero ella en origen no es la candidata de la derecha. No nos olvidemos que en la Corte Suprema, en las nominaciones, opera una lógica binominal. Claro. Entonces me toca uno, le toca al otro, me toca uno, le toca al otro, y van así, ¿ya? Y se ha respetado a tal punto que los gobiernos, cuando le toca nominar, nominan al que le corresponde según esta secuencia, ¿ya? Entonces esta era una candidata que venía con venía respaldada más bien por el mundo de la centroizquierda. Y de hecho mantuvo hasta el último día los votos de las organizaciones de derechos humanos. Que fueron al final los que más se atrevieron a apoyarlo. Los que la bancaron. Sí, porque después cuando ya empezó a surgir con más fuerza una serie de cuestionamientos, fueron agrupaciones de derechos humanos las que salieron a hablar y a decir se la tomó decisiones difíciles en momentos difíciles, etcétera. Exactamente. Entonces esto venía, o sea, era la candidata de la centroizquierda, y Sebastián Piñera hace lo que a mí me parece la jugada más polémica de todo esto, es que cuando decide que sí va a mandar el nombre de ella al Senado, al Congreso, la llama personalmente para decirle que él la va a presentar a ella. Entonces explicita el, comillas, gesto, favor con ella. Yo, presidente de la República, he tomado la decisión de que sea usted. Que es más bien en la lógica, yo, gerente del banco, te voy a ascender. Exacto. Mejor si voy a tener que comerme un ascenso, mejor que parezca que lo hice yo. Claro, claro. Entonces trata de, o sea, ese gesto de apropiación, ¿no? Es ya un detalle poco delicado, muy poco delicado. Porque se entiende que además estos nombramientos pasan por una decisión que, si bien el presidente de la República está informado y participa de la decisión, es un poco colegiada, es una reunión con el ministro de Justicia, o sea... Por eso son las instituciones y no las personas. Estamos hablando de una jueza que va a entrar a la Corte Suprema y que va a integrar este grupo privilegiado de personas que son los que tienen la última instancia, porque esto es lo importante, la última instancia de la interpretación de la ley. O sea, de decirle a la ISAPRE, tiene que pagar. Y de decirle acá a una persona cualquiera que tiene un problema con la ley, decirle si es inocente o es culpable, si tiene que ir a la cárcel o puede estar en su casa, ¿ya? O sea, estamos hablando de una situación de uno de los pilares fundamentales. No nos olvidemos que los tribunales de justicia trabajan con el valor más difícil probablemente de toda sociedad, que es el ideal de justicia. O sea, ¿cómo administras tú? Hay muchas veces que el derecho lo encuentra tan difícil que hay teorías complejas del derecho, las más sofisticadas son aquellas que dicen, ¿sabe qué? En realidad yo no administro justicia. Eso es lo que dice la teoría más moderna, la positivista. Dicen, yo no administro justicia, lo que hago es un elemento procesal y construyo una verdad procesal, ¿ya? Y determino una consecuencia de esa verdad procesal. Si eso es la verdad real, yo no lo sé, ¿ya? Claro. Y un Estado de Derecho puede ser casi cualquier cosa que cumple con ese debido proceso. Hago la cita al fundador de esa perspectiva, al señor Hans Kelsen, un austríaco que es luego exiliado por Hitler. Llega a Estados Unidos cuando le preguntan cómo definiría jurídicamente lo que está pasando en Alemania, y su respuesta es un Estado de Derecho. Entonces
Consecuente. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Entonces, claro, hay una mirada ahí que, bueno, y esta persona está puesta ahí para hacer esa interpretación de la ley. Recordemos un poco cuál es el proceso para llegar a ser la nominada. Nominaciones, o sea, primero la misma Corte manda una quina. Una quina. 5 candidatos. Que la Corte Suprema es la que dice estos son los que nosotros consideramos que debiesen estar acá. Claro. Luego, y luego el presidente elige una persona que va al Congreso. O sea, los tres poderes están involucrados. Y luego, entonces en el Congreso, en el Senado de hecho, se vota la aprobación de ese nombre. Lo que ha pasado en el último tiempo, y por eso esto es llamativo, es que en general esto pasa rápido porque está en el marco de un acuerdo. Pero lo que ocurre es que al final del día la máquina ya funciona, está aceitadita. Exacto. Y vuelvo a un tema fetiche, digamos. Si tú tienes parlamentarios que tienen 29 o 32 años en el Congreso, obvio que la máquina está aceitadita. Claro. Entonces te conocí el intríngulo del asunto. Y si se entiende que te toca a uno, le toca al otro, le toca a uno, le toca al otro. Ahora la pregunta es ¿por qué esto falló? Entonces aquí hay dos hipótesis posibles. Una es la hipótesis de que alguien con intereses en la jugada estuvo interesado en que fallara. Claro. ¿Ya? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que a mi juicio es la más interesante, es que simplemente falló solo. Me explico. Las sociedades funcionan sin fracturas, sin fisura y sin roce cuando es muy alto el nivel de legitimidad. Claro. Cuando el nivel de legitimidad cae, en general la sociedad empieza a tener roce, o sea, el motor se calienta, ¿ya? Los fierros chocan entre sí cuando tienen que estar armónicamente funcionando en conjunto, ¿ya? Y empieza entonces a echarse a perder la máquina. Y no tiene capacidad de funcionar porque sencillamente los criterios de legitimidad, la tranquilidad de que la decisión efectivamente es conducente a los objetivos que todos pensamos que es conducente, va haciendo que se pierdan las confianzas. Una cosa que es importante es que allí en la política tiene una dificultad enorme, porque la política es básicamente decisiones. Y las decisiones, y esto es un fenómeno filosófico, las decisiones nunca están del todo fundamentadas. Una decisión es imposible que tú la fundamentes en su totalidad. Hay un punto entre el carácter razonable de una decisión y el tomar la decisión, que es un delta irracional. Claro. Y en medio de ese delta irracional tú necesitas que la política te otorgue entonces un escenario donde te dice, hágalo. ¿Ya? El empujón final. El empujón final. Hágalo tranquilo porque confiamos en su decisión. Y eso que la gente lo atribuye así como un elemento reputacional, así como no, que la gente le tiene buena a no sé quién, y qué sé yo, es mucho más complejo. Cuando empezamos a pensar de que Bachelet podía hacer esto porque la gente le tenía buena, pero después de Cabal no, porque le tiene mala, cuando empezamos a pensar eso es porque ya estamos en el marco de una crisis de sentido de la política y una crisis institucional, lo que llamamos una crisis institucional desde el sentido sociológico más amplio. ¿Ya? Bueno, frente a eso, lo que está claro es que si además alguien rompió el pacto de sangre, también rompió el código. ¿Ya? En un código delictual, entre comillas, donde todos respetamos el código, ¿ya? Él fue lumpen. ¿Ya? Porque rompió el código. Es la violencia irracional, digamos, la ruptura del código irracional. O sea, hay sin sentido. Unos argentinos que una vez robaron un banco, iban los tres huyendo y uno quedó herido. Y en el camino botaron al herido en la carretera. Y el herido, cuando lo entrevista a la policía, dijo, porque después el asunto terminó muy mal, dijo, yo sabía que esto iba a terminar mal porque lo que me hicieron a mí no se hace. Claro. o sea, ya se habían vuelto locos. Digamos. Claro, no, lo botáis al muerto, pero no al herido. Contando así la historia, pareciera que finalmente Dobran Lucic no termina siendo una víctima de todo esto. ¿Es así? ¿O qué pasa, por ejemplo, con estas acusaciones que se hacen? Una de que no se haya inhabilitado en un tema del Banco de Chile, en la explicación que dio ahí en la Comisión de Constitución, donde hablaba del tema de regular a la prensa, o
lo que incluso hubo una fiscal, Carla Troncoso, que dijo que había hecho ella una serie de gestiones para que nombraran a John Campos como notario. Cuando él no podía 16 hacerlo. decretos para que el jurista ejerciera como John Campos, que es una figura polémica también, que fue condenada pero por un él no tema puede ser de- notario, puede estar condenado por violencia contra la maltrato, claro. Y eso es algo que se le preguntó esa vez que hizo la exposición y ella habría omitido esa información. Claro. Bueno, a ver, yo creo que es evidente que como candidata, su propia conducta, su relación con este operador y qué sé yo, es una relación, o sea, es polémica, es nefasta y efectivamente había fundamento para que no fuera ella. O sea, yo creo que eso para mí es un dato. La pregunta es, ¿este estándar que se le aplicó a Dora Lucy se aplicó antes? Evidentemente no. Evidentemente dentro del mundo judicial hay operadores, hay maquinaria política, evidentemente hay políticos muy importantes que permanentemente están en relación con ese mundo, que se reúnen con jueces, que se reúnen con miembros de la Corte Suprema y que tienen abogados preferidos, o sea, abogados preferidos que llegan a los juicios y los clientes los contratan porque entienden que esos abogados preferidos van a ganar los juicios porque son favoritos de la Corte. Claro. O sea, está lleno de elementos dentro de este escenario. Elementos que uno dice, oye, esto es falta de probidad grave. Sí, y tiene un elemento de corrupción en el sentido incluso metafísico, no solo, no, probablemente incluso no legal, sino que en el sentido más moral. Pero al mismo tiempo entendemos que ese es un espacio social, y en ese espacio social hay juegos de poder. Y el que desconozca aquello también va a pecar de ingenuidad absoluta. O sea, no, el juez que no se maneja en ese código y que no tiene un aparato, un tipo que lo defienda, que sea un operador y qué sé yo, lo más probable es que no llegue a esos niveles, salvo nombres muy, muy históricos, destacados, imposibles de omitir para efectos de cualquier autoridad política. Entonces, frente a eso, mi impresión es que efectivamente ella cometió actos que estaban reñidos con una conducta apropiada para llegar a ese cargo, pero cometió esos actos pensando que el estándar era el mismo. Exacto. Yo creo Las cosas han ido cambiando y esto ya ahora a la luz pública, y no me parece correcto que se resuelva diciendo hay que regular a la prensa. No. Mira, por usar tu analogía, si la legitimidad es el aceite que hace funcionar el motor de la política, este motor de la política chilena está sin aceite, está con poco aceite hace rato. Sí. Pero además, en el caso particular de Dora Luxich, le pedimos un motor del año 40 que acelerara de 0 a 100 en 4 segundos y no se la pudo nomás. No se la pudo. Y, a ver, mira, haga un brevísimo recuento, pero mira, para entender un poco la dinámica que produce esto en la sociedad, o sea, lo que podemos llamar así como la pérdida de verdad, pero yo incluso lo llamaría la sensación de horror de la persona que vive esto, que es un horror así, no así como me voy a tirar por la ventana, sino que es un horror así, decir, qué desastre, qué mal gusto saber que yo no tengo claridad respecto a qué es verdad y qué es mentira. O sea, hay hitos súper importantes en todo esto. Un hito súper importante que revela cómo el estándar era muy bajo es que, por ejemplo, cuando vienen las denuncias del caso Spinac, ¿ya? La resolución del conflicto es sin ninguna verdad. O sea, Jovino Novoa no es culpable. Ok, entonces, ¿quién le inventó eso? Claro. O sea, si lo que le inventaron es una cosa terrible. Genita bueno. ¿Cómo no va a haber? O sea, ¿cómo va a ser ella? ¿Qué sentido tiene eso? Que fue la única. Esa es la salida. Claro. Y tú te dices, pero es obvio que aquí no hay verdad. Después viene el caso de la Polar. El caso de la Polar es muy interesante porque en el caso de la Polar se descubre, y la gente lo aprende, que a la Polar no le interesaba cuando tú ibas a repactar, retarte y decirte, qué horror usted que se atrasó y yo le voy a hacer un favor y voy a tener que repactarlo, pero esto es muy grave, sino que en realidad su negocio era repactarte. Claro, ¿no? El tipo decía, ¡ay, qué bien que se atrasó! Porque ese era su negocio. O sea, entonces, cuando pasa eso, la gente dice, chuta, o sea, de verdad, cuando yo llego a pedir disculpas porque me atrasé, y en realidad está diseñado para dármelo a sabiendas de que yo me voy a atrasar porque no puedo pagarlo. Claro. Entonces, esos giros en todos estos años, que curiosamente es la misma lógica de la crisis económica del 2007. Exacto. Está diseñado para que no puedas pagar. Está diseñado entonces, cuando tú empiezas a ver todo este escenario y sientes que está una sociedad sin verdad, es allí donde se pierde esa posibilidad, ese aceite que va a hacer que la máquina funcione adecuadamente.
Datos, hechos, certezas. Sigues en el sonar informativo del 105.3 FM. Hechos, certezas. Ignacio Pérez Tuesta. Ahí está. Me siento como la verdad. Están los. Ya. Oye. Soy la verdad y la vida. Sí, decía. exactamente. Sí. ¿Qué? Ah, sí, no, sí lo sé. Ya, tranquilidad. Oiga. Usted me dijo por interno que tenía que decir una sola cosa del Superclásico sábado a las 12. Estadio Nacional, 32.000 personas, galerías agotadas. Exacto. Y yo quiero decir solamente una cosa. Una sola variable me importa. Ya. Se llama Paredes. De hecho, de eso le iba a hablar. Y para Paredes, yo lo único que le digo a los jugadores de la U, que hagan un homenaje a 2 jugadores de Colo-Colo. Pensando en Paredes. Ya. Ormeño y Ferragut. Serán 2 bravos. Eso es todo lo que tengo que decir. Sí. Y que se inspiren en San Pablo Montero. Ormeño y Ferragut, que a su vez son unos discípulos de Pablo Montero. Solo eso. Que a todo esto, 2 volantes que terminaron siendo volantes de corte bastante rudo y que nacieron como volantes ofensivos bastante talentosos. Ormeño, sí. Tú sabes que Ormeño los indicaban como el sucesor de Chamaco. Sí. A ese nivel de talentoso era. Y después se olvidó. Después se olvidó bastante de aquello. Le cambiaron Y los homenajeó a los 2 juntos, porque me acuerdo cuando destruyeron la carrera de Huevo Valencia en un clásico, porque Rogelio Delgado les dijo: el huevo, si le das, se desaparece. Y en 10 minutos cada uno se llevó una amarilla, y de ahí para adelante Huevo Valencia no sonaba. El 95 fue. El 95, exactamente. Sí. Bueno, a propósito de lo que preguntaba y la variable que don Alberto Mayor nos presenta. Yo vengo anunciando esto hace días. Las posibilidades de que el partido termine con más punto honor que fútbol. es muy probable. Todos dicen, no, voy a hacer. Yo creo lo que sí, un partido con mucho morbo, porque tiene mucha variable. Lo de Johnny Herrera, si es que juega o no. Ayer no entrenó en el equipo titular, se supone que juega Fernando de Paul. ¿Sabes quién entraría? Ángelo Enríquez, que no ha estado ni en las cómicas ni en ninguna parte. No. Y aparecería, de acuerdo al equipo que paró ayer Alfredo Arias, como el eje de ataque de una ofensiva que se le sumaría a Venegas y a Uvilla. Venegas con B larga en este caso, no con B corta, digamos, sino con B larga. ¿Eh? Con 3 delanteros para ir a pelearle todos los duelos a Colo-Colo. Es una apuesta aprovechando que lo más interesante. flaco es la defensa en el fondo. Así es. Y Paredes ya está recuperado, entrenó bien y se supone que ahora no está confirmado que iría como titular, pero sí va a estar, al menos. ¿Y estuvo lesionado realmente? Algunos dicen que era la cojera de perro. Sí. Algunos le decían el famoso dicho en el fútbol, la cojera de perro. Que empiezan con este juego que no está lesionado, quizás no llega. Eso es una historia. Yo tenía un gato que hacía lo mismo, fíjate. ¿Sí? Sí. Qué raro, un gato que hacía cojera cojera de perro, sí. Tenías crisis de identidad. Y de repente entonces estaba en el patio, yo lo veía corriendo, de repente me veía y se ponía a cojear. Bueno, Paredes, que está recuperado, iría, salvo que pase algo de aquí al fin de semana, iría, y todos piensan que puede ser titular también en el equipo de Mario Salas. Va a estar interesante porque está lo de Paredes, si es que juega o no, si es que va a alcanzar o tratar de el récord, porque Paredes puede romper 2 récords, puede igualar a Chamaco, o sea, bueno, o puede pasarlo, si hace una actuación extraordinaria. Puede alcanzar o pasar al goleador histórico de los superclásicos, que es el Tanque Campos. Sí, porque Carlos Campos, que tiene 16 goles, Paredes 14. También puede batir otro récord. Mucho cuidado. Vamos a ver si Johnny Herrera va a estar en la banca o no. O sea, hay una serie de Parece factores. que no, en el entrenamiento por lo menos estaban en el entrenamiento probando jugó de Paul como titular. Lo que pasa es que no se sabe si va a estar en la banca. El partido pasado estuvo, como lo vimos ahí, no estuvo en la convocatoria, estuvo con una mantita tomando mate detrás de uno de los arcos. Entonces, hay una serie de cosas que tienen este partido muy tenso, porque además, recordar, y es más o menos claro que si efectivamente la U pierde este fin de semana ante Colo-Colo, lo más probable es que Arias ya el tema sea absolutamente insostenible. Y además sería distinto la forma como pierde, porque por último, si la U empata y la U es la que empata y remonta, no sé, un 2-0 o empata en el último minuto, eso queda con un sabor distinto. O si al revés, si empata pero Colo-Colo va ganando la U 2-0 y Colo-Colo le empata en el último minuto, como suele,
eso sería casi como una derrota. Entonces, hay una única serie de forma de que se salve Arias es que gane. la U gane y que además termina los cachos tipo Peñarol en Brasil. Así. Yo aprovecho, la incitación a la violencia del productor. aprovecho Yo no de- estoy incitando a nadie, yo estoy haciendo un análisis. Yo aprovecho de recordar al gran técnico de la U, Gustavo Huerta, que cuando Pedro González podía batir este mismo récord, no lo ponía. Ahí, Y no nos competíamos por nada, porque estábamos así en la mitad de la tabla, daba lo mismo, pero no lo ponía. Sí, ahí no ahí- estaba para los penales, no estaba para nada. no había un compromiso de la institución con Súper interesante. su jugador. Súper bien. Escuchemos a Esteban Paredes. ¿Usted quiere escucharlo, don Alberto Mayola? Esteban Paredes, Me que encanta habló. escucharlo. Me preguntaron Prefiero también por escucharlo Johnny. que verlo jugar. No sé si- Claro, ¿cómo llega? ¿Va a llegar al clásico? ¿Cómo ve también a su rival, la Universidad de Chile? A ver. Esteban Paredes. La verdad, y serte sinceramente, la verdad que muy bien, muy bien. Estoy muy esperanzado en jugar. Todavía no lo sé, porque hay un técnico donde él ve el esquema que más le acomode y ve quién juega y quién no. Así que, pero lo importante es que me sentí bastante bien y bueno, quedan 2 o 3 días más donde creo que me voy a sentir mejor. Ya, ahí está Esteban Paredes, y- que dejó abierta la puerta. Pero le preguntaron también por Johnny Herrera. Y dijo, no quiero hablar. Dijo, no me interesa. Sí. Fue su escueta declaración al respecto. No, bueno, yo creo que Johnny no va a jugar, evidentemente, me parece súper claro. Y yo creo que Paredes no va a batir ninguno de los dos récords este fin de semana. No, porque ahora, y si consideramos que a propósito de este gol fantasma que apareció de Chamaco Valdés, serían 216, le quedarían 3 goles para igualar. Entonces, ahí va a quedar siempre la polémica, así que Paredes va a tener que hacer más de 3, 4 goles para asegurarse que más allá que esta no queden polémica. Por si acaso, Claro, empiezan los historiadores a hacer de la suya. No, hay todo un trabajo ahí los amigos estadísticos que además te están buscando goles que en la época que no había imágenes. Claro. Entonces todo por foto, no, es bien complejo. Todo el testimonio el trabajo. Bueno, 206, 215 como sea, le faltan por lo menos 2 o 3 goles para igualarlo. Y claro, uno dice, claro, si Esteban Paredes llega a hacer 2 o 3 goles el sábado. No, es yo creo terrible. No, eso es un día, eso sería lo peor que podría pasar en la historia de la U. O sea, yo que pierda 5 goles de Paredes me da lo mismo. O sea, Por en este último, momento, Arias. la U- hay una sola variable, insisto. O sea, no, porque ya, o sea, el mundo ya no tiene épica, y que la única épica sea esto, no. O sea, no, de verdad no. Peñarol Ya, Palmeira fue el que terminó con una batalla campal. Bueno, Yo Peñarol, sé que- Palmeiras, Peñarol Nacional, Peñarol Olimpia, Peñarol con los suplentes de Peñarol. Te van a vetar la entrada en la Uruguaya, compadre. Saludos, Ay, Juanita. eso le complicaría a Ignacio. Oye, yo sé que estás alejado ya de tu rol de hacer apuestas, pronósticos, etcétera. Mañana. Pero en este caso puntual, ¿o quieres dejar el suspenso para mañana? mañana. Tu pronóstico sobre el Mañana clásico. voy a analizarlo hoy en Jugamos con Todo a las 2 de la Perfecto. tarde y mañana vamos a Vas a por hacer una el pronóstico. excepción, vamos a hacer un Yo les voy a pronóstico. mandar por Ya. WhatsApp mi pronóstico ya, mañana. perfecto. Pero a lo mejor quiere Alberto. No, pero mañana también lo mando. Sí, mañana ya a la hora del programa. Ok, Vamos a ver. muy Se bien. los mando por WhatsApp. Oye, Queremos Joaquín un Niemann- audio, un sí, audio. Joaquín- Un audio. Sí. Un audio. En el PGA Championship, segundo mayor de golf del año, Joaquín Niemann está empezando en este momento su participación. Ojalá que vaya bien. Y donde está Tiger Woods Sí, y pues. todos los más. Sí, pues. Ya, mañana vamos a estar con eso. Muy bien, caballeros. Don Ignacio, don Alberto, Muchas gracias. Gracias.